¿Alguna vez has sentido que la voz dentro de ti te susurra que no eres suficiente? Que por más que te prepares, por más que intentes, algo invisible te detiene justo antes del salto. La mente puede ser tu mayor aliada o el enemigo más silencioso. Y sin embargo, hay un momento en la vida en el que entiendes que la verdadera confianza no se grita, se respira. Bruce Lee decía que creer en uno mismo no es un acto de ego, sino un acto de comprensión. No se trata de pensar que puedes hacerlo, sino de saberlo, sin necesitar demostrarlo. La ciencia real detrás de la autoconfianza no está en los libros ni en los aplausos, está en lo que haces cuando nadie te ve. Y lo que nadie te ha contado sobre ese poder interior está a punto de revelarse. Todo comienza en silencio. Ese instante en que despiertas y por un segundo no sabes quién eres. No hay ruido, no hay máscaras, solo el eco de tu propia respiración. Y en ese vacío surge la pregunta que pocos se atreven a mirar de frente. ¿Qué significa realmente creer en uno mismo? Desde pequeños nos enseñaron que la confianza se construye hacia afuera, que debemos demostrar fortaleza, levantar la voz, ganar. Bruce Lee entendió algo que la mayoría olvida. La verdadera autoconfianza no nace del ruido, sino del dominio del silencio. Porque quien se domina a sí mismo ya no necesita convencer al mundo. Mira a tu alrededor. Todo se mueve con prisa. Todos corren intentando parecer seguros, intentando proyectar una imagen sólida, mientras por dentro tiemblan ante la mínima duda. Nos enseñaron a temer al error, como si fallar fuera una herida que expone debilidad. Pero Bruce comprendió que fallar no es perder, es descubrir los límites que todavía no has explorado. La autoconfianza no se edifica en victorias, sino en las caídas que te revelan quién eres cuando nadie te sostiene. Piensa en el agua, flexible, libre, imposible de atrapar. Cuando la golpeas no se rompe. Cuando intentas detenerla, encuentra un nuevo camino. Así es la mente cuando se entrena desde la calma. Bruce lo sabía. Decía que ser como el agua no es una metáfora poética, es un principio de vida, porque el agua confía en sí misma, no duda de su forma, no teme cambiar, simplemente fluye. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has detenido tu propio flujo? ¿Cuántas veces has sentido que el miedo te congela antes de actuar? ¿Que tus pensamientos te amarran más fuerte que cualquier obstáculo externo? Esa es la batalla invisible, la lucha interna entre lo que eres y lo que crees ser. La mayoría pierde ahí, no por falta de fuerza, sino por falta de fe en su propio movimiento. Bruce no buscaba convertirse en alguien más fuerte que los demás. Buscaba convertirse en alguien imposible de dividir. Porque la autoconfianza no es creerte invencible, es aceptar tu vulnerabilidad sin huir de ella. Es mirarte al espejo y no buscar perfección, sino presencia. La confianza nace cuando dejas de esconder tus sombras y aprendes a usarlas como parte del camino. Imagina un guerrero frente a su reflejo. No está entrenando contra un enemigo, está entrenando contra su propia duda. Cada respiración es una afirmación. Cada movimiento, una conversación entre la mente y el cuerpo. Y en ese diálogo silencioso, ocurre algo que la mayoría no nota. El miedo empieza a transformarse en claridad. No desaparece, se ordena. Ese es el poder de creer en ti mismo, no eliminar el miedo, sino ponerlo en su lugar. Porque la autoconfianza no consiste en sentirte preparado para todo, sino en saber que aunque no lo estés, serás capaz de avanzar igual. Bruce Lee lo resumió en una frase que parece simple, pero encierra toda una filosofía. No reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una difícil. Ahí está la esencia del dominio interno. No buscas que las circunstancias cambien, te transformas tú, hasta que nada externo puede sacarte del centro. Y cuando entiendes eso, algo dentro de ti se alinea. Empiezas a caminar distinto, no porque el camino sea más claro, sino porque tú lo eres. Empiezas a moverte sin ansiedad, a actuar sin buscar aprobación, a fallar sin sentirte roto, porque descubres que la autoconfianza no es una meta, es un estado natural que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de esconderlo. Pero eso no fue lo más brutal, porque lo que Bruce descubrió no fue solo una forma de pensar, fue una forma de existir,
una ciencia que no se mide con fórmulas, sino con la profundidad del silencio interior. Y ese descubrimiento está a punto de comenzar. Todo verdadero cambio comienza con una incomodidad, una sensación casi imperceptible de que algo en ti ya no encaja con lo que haces, con lo que dices, con lo que aparentas. Es el momento en que la mente empieza a cuestionarse: ¿quién soy realmente cuando nadie me observa? Y esa pregunta, tan simple y tan peligrosa, puede abrir grietas en toda la estructura que creíste ser. Bruce Lee entendió que la autoconfianza no puede construirse sobre una mentira. Puedes engañar a todos, excepto a ti mismo. Puedes sonreír mientras te sientes roto. Puedes aparentar control mientras tu alma tiembla, pero tarde o temprano, la máscara se derrite. Y lo que queda no es debilidad, es verdad. Esa verdad es el punto de partida de la confianza real. Muchos buscan sentirse seguros imitando la fortaleza ajena. Miran a otros y piensan: si actúo como ellos, quizás también me sienta así. Pero lo que olvidan es que la autoconfianza no se copia, se cultiva. No es un traje que te pones para impresionar, sino una piel que crece desde dentro, a base de autoconocimiento, disciplina y sinceridad brutal. Bruce lo llamaba expresión honesta de uno mismo, y decía que es el arte más difícil de dominar, porque ser honesto contigo implica mirar lo que no quieres ver, tus miedos, tus contradicciones, tus excusas. Implica dejar de correr del vacío interior y aprender a escucharlo. Cuando te atreves a hacerlo, la autoconfianza deja de ser un deseo y se convierte en una consecuencia natural. No surge de repetirte frases positivas, sino de reconciliarte con cada parte de ti. Piénsalo, la mayoría busca la confianza como si fuera algo que se alcanza, un trofeo después de años de esfuerzo. Pero Bruce comprendió que no es una cima, sino un centro. Y para llegar ahí, primero debes atravesar el caos. Ese caos puede manifestarse como duda, como miedo, como la sensación de no avanzar aunque lo intentes todo. Pero el caos no es tu enemigo, es el fuego que purifica. Es el lugar donde la falsa identidad se quema para que nazca algo auténtico. La autoconfianza empieza cuando aceptas ese fuego, cuando en lugar de huir del miedo, lo invitas a sentarse contigo, cuando entiendes que no necesitas ser perfecto para confiar, solo necesitas estar presente. Bruce no sabía. La mente que se niega a sentir se vuelve su propia prisión, pero la mente que observa sin resistencia se vuelve libre. Imagínate en una habitación vacía, con los ojos cerrados, respirando lento. Cada pensamiento que llega es un golpe, una voz que dice: no eres suficiente, vas a fallar, no estás listo. Y sin embargo, en medio de esa tormenta, algo en ti observa sin juicio. Ese algo es tu centro. No grita, no pelea, solo ve. Y mientras sigues respirando, los pensamientos pierden fuerza. Eso es autoconfianza. No eliminar las voces internas, sino recordar que tú no eres ellas. Bruce decía que el guerrero superior no busca vencer a otros, sino conquistarse a sí mismo, porque cuando logras eso, la victoria externa se vuelve irrelevante. Tu energía ya no depende del resultado, sino de tu claridad. Y esa claridad se convierte en una fuerza silenciosa que los demás pueden sentir, aunque tú no digas una palabra. Pero llegar ahí requiere disciplina. No la disciplina del cuerpo, sino la de la mente, la de observarte cuando el ego quiere gritar, cuando el miedo quiere paralizarte, y elegir el movimiento correcto. En las artes marciales, Bruce no solo entrenaba golpes, entrenaba la presencia. Cada movimiento era una meditación, cada pausa una enseñanza sobre sí mismo, porque el cuerpo solo obedece cuando la mente está en calma. El verdadero poder no está en lo que haces cuando te sientes fuerte, sino en lo que eres capaz de mantener cuando te sientes débil. La autoconfianza nace en esos momentos donde nadie te aplaude, donde dudas de ti mismo, pero decides avanzar igual. Ahí, en esa decisión silenciosa, empieza el despertar interno. Bruce no creía en la suerte ni en los dones ocultos, creía en el trabajo invisible, en repetir un movimiento 1000 veces hasta que la mente dejara de interferir, en la constancia como camino a la libertad. Porque la confianza no se piensa, se entrena. Cada repetición es una conversación con tu miedo. Cada día que no te rindes, algo dentro de ti se fortalece, y cuando menos lo esperas, descubres que la confianza no apareció de golpe,
sino que siempre estuvo creciendo, lentamente, en tu silencio. Creer en ti mismo no es una emoción pasajera, es una práctica diaria, una que empieza en el pensamiento, pero termina en la acción. Bruce lo explicaba así: el conocimiento te dará poder, pero el carácter te dará respeto, y ese carácter se construye cada vez que eliges actuar desde tu centro, no desde tu impulso. El despertar interno no ocurre una vez, ocurre cada día, en cada elección. Cuando te levantas aunque no tengas ganas, cuando hablas con verdad aunque te tiemble la voz, cuando haces lo correcto aunque nadie lo note. Ahí se forja el acero invisible de la autoconfianza. Y sin embargo, la mayoría se rinde justo antes de cruzar esa línea, porque no entienden que la confianza no se siente primero, se demuestra, actúas y luego el sentimiento llega, no al revés. Bruce lo sabía. Si esperas sentirte listo, pasarás la vida entera esperando. Por eso él actuaba desde la fe, no desde la seguridad. Esa es la primera lección del despertar interno. Creer en ti no es pensar que todo saldrá bien, sino confiar en que, pase lo que pase, tendrás la capacidad de adaptarte. Y cuando eso se enraiza en tu conciencia, todo cambia. La duda deja de ser un obstáculo y se convierte en una invitación. Cada desafío se transforma en una oportunidad de conocerte más. Ahí comienza la verdadera ciencia detrás de creer en ti mismo. Entender que no necesitas eliminar la incertidumbre, solo aprender a moverte dentro de ella. Y justo cuando piensas que has comprendido lo esencial, descubres que el verdadero combate apenas está por comenzar. Hay una batalla que nadie ve, una guerra que no deja cicatrices en la piel, pero que puede destruirte o despertarte por completo. Es el combate silencioso entre lo que muestras y lo que realmente eres. Esa lucha no se libra en el exterior, sino dentro de ti, entre tu miedo a fallar y tu deseo de ser libre. Bruce Lee decía que el enemigo más peligroso es aquel que habita en tu mente, porque es el único que puede convencerte de rendirte sin haberte tocado. Y tenía razón, podemos vencer 1000 obstáculos en el mundo exterior, pero si dentro de ti habita la duda, cada victoria se sentirá vacía. Vivimos intentando controlar lo que los demás piensan, buscando seguridad en la aprobación, tratando de aparentar calma mientras el corazón late desbocado. Pero el verdadero dominio no consiste en controlar al mundo, sino en comprender tu propio caos. Cuando entiendes eso, algo dentro de ti empieza a ordenarse. Bruce lo descubrió entrenando solo, observando sus movimientos, sus pensamientos, su respiración. Cada golpe era una conversación con su mente, cada pausa una lección sobre sus propios límites. Y en esa práctica silenciosa comprendió que el miedo no se elimina peleando contra él, se disuelve cuando lo miras con claridad. El combate invisible es eso, una confrontación directa con la sombra. Esa parte de ti que no quiere ser observada, que teme al fracaso, al rechazo, al juicio. La que dice, ¿y si no lo logras? ¿Y si no eres suficiente? Pero cuando te atreves a observarla sin correr, sin pelear, sin fingir, descubres que esa voz no es el enemigo. Es una versión más joven de ti, una parte que solo necesita dirección, la autoconfianza. Entonces, no se trata de destruir el miedo, sino de abrazarlo hasta que deje de dominarte. Y ese proceso duele. Porque aceptar tu sombra implica reconocer tus mentiras, tus dependencias, tus ilusiones. Implica mirar de frente lo que durante años negaste para sobrevivir. Bruce lo vivió en carne propia. Muchos lo veían como invencible, como un ícono de fuerza absoluta. Pero él sabía que su verdadero poder no venía de su cuerpo, sino de su conciencia. Hubo un tiempo en que también dudó, en que se sintió atrapado entre la expectativa del mundo y su verdad interior, hasta que un día comprendió algo esencial. No podía seguir luchando contra lo que era. Tenía que dejar de imitar y empezar a fluir. Eso marcó un antes y un después en su vida. Dejó de competir con otros y comenzó a competir con su propia mente. Dejó de intentar demostrar y empezó a expresarse. Ese fue su combate invisible. Y tú también tienes uno. Quizás no lo enfrentas en un tatami, pero lo vives cada vez que te comparas, cada vez que dudas de tu valor, cada vez que buscas validación donde deberías buscar comprensión.
Cada pensamiento negativo, cada inseguridad, cada voz que te dice que no puedes, es parte del mismo combate. Y ganarlo no significa eliminar el ruido, sino dominar la atención. Porque donde llevas tu atención, llevas tu energía. Bruce lo explicaba de forma simple: lo que piensas, te conviertes. Por eso entrenaba no solo su cuerpo, sino su mente. Aprendió a observar sin reaccionar, a sentir sin ser arrastrado, a actuar sin dudar. Su movimiento nacía del centro, no del impulso. Y eso lo convirtió en algo más que un artista marcial. Lo convirtió en un hombre despierto. Pero despertar no es cómodo. Es ver cómo todo lo que creía sólido empieza a temblar. Es darte cuenta de que gran parte de tu vida fue una reacción al miedo. Y ahí comienza la verdadera liberación. Cuando decides dejar de correr detrás de la seguridad y empiezas a construirla dentro de ti. El combate invisible no se gana con fuerza, sino con conciencia. Cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, ganas terreno. Cada vez que eliges actuar desde el propósito, no desde el miedo, avanzas. Y cada vez que eliges mantenerte en silencio mientras tu mente grita, estás rompiendo una cadena interna. Bruce comprendió que el cuerpo sigue a la mente, y la mente sigue al espíritu. Si el espíritu está en calma, nada externo puede desestabilizarte. Por eso, cuando lo veías moverse, no parecía estar peleando, parecía fluir. Cada golpe era una extensión de su estado interno. Cada pausa, una demostración de dominio emocional. Esa es la verdadera ciencia detrás de creer en ti. Cuando tu interior se alinea, tu exterior se vuelve imparable. Pero el problema es que muchos quieren confianza sin atravesar el dolor. Quieren el dominio sin la disciplina. Quieren la paz sin enfrentar su sombra. Y eso es imposible. La autoconfianza es un fuego que solo se enciende en la fricción. Se forja en la incomodidad, en la duda, en la soledad. No nace del éxito, sino del proceso. Y ese proceso, aunque invisible, es el más poderoso de todos. Bruce decía que el arte de la vida es la autoexpresión. No se trata de volverte perfecto, sino de volverte real. Cuando entiendes eso, el miedo pierde poder, porque ya no necesitas esconderte. La autoconfianza no se trata de creer que siempre vas a ganar. Se trata de saber que incluso si pierdes, seguirás siendo tú. Mira dentro de ti. Ese silencio que a veces duele, esa voz que te cuestiona, ese cansancio que parece eterno. Todo eso forma parte del mismo entrenamiento. No estás roto, estás transformándote. Cada pensamiento que enfrentas, cada emoción que aceptas, cada límite que superas, está tallando la versión más pura de ti. Y cuando esa versión emerge, el mundo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ahora lo ves desde otro lugar, desde la calma, desde el centro, desde la certeza de que ya no necesitas demostrar quién eres. Esa es la victoria silenciosa que Bruce buscó toda su vida. En ser sin luchar, dominar sin imponer, brillar sin hablar. Porque el verdadero combate no está afuera, está en ti. Y solo cuando lo ganas, puedes comenzar a vivir de verdad. Pero incluso para Bruce, ese entendimiento no fue el final. Fue apenas el preludio de algo más profundo. Algo que solo ocurre cuando ya no hay necesidad de probar nada. Cuando la mente y el cuerpo se rinden ante una fuerza aún mayor, la presencia. Y fue ahí, en ese instante de quietud total, donde Bruce comprendió el significado más puro de la autoconfianza. No como una idea, sino como un estado de ser. Bruce solía decir que la forma es solo la manifestación del vacío. Y aunque suene filosófico, en realidad hablaba de algo brutalmente práctico. La mente del guerrero que alcanza el dominio no se aferra a la técnica, sino al estado interno desde donde la técnica nace. Porque la forma puede ser imitada, pero el vacío no. En el vacío no hay resistencia, solo pureza. Y eso es lo que diferencia al que pelea desde el ego del que se mueve desde la conciencia. El primero busca demostrar, el segundo simplemente fluye. No actúa por impulso, ni por miedo, ni por la necesidad de ser visto. Actúa desde el centro, desde ese punto invisible donde el movimiento deja de ser reacción y se convierte en expresión pura. Imagina una hoja cayendo del árbol. No lucha contra el viento, ni intenta mantener su posición. Simplemente cae. Así debe ser tu mente.
libre de la necesidad de controlar el resultado, pero consciente de cada instante del proceso. Esa es la esencia del vacío: actuar sin pensar, moverte sin dudar, ser sin forzarte. Bruce alcanzó ese punto. Cuando lo veías pelear, no estabas presenciando fuerza física, estabas viendo mente pura en acción. Su cuerpo era una extensión de algo mucho más sutil, una claridad mental que había sido forjada a través del silencio, la observación y el desapego. Él no peleaba contra sus oponentes, peleaba contra el caos interior que intenta controlar cada golpe. Y cuando vences eso, cuando puedes moverte sin interferir contigo mismo, te conviertes en algo que no puede ser anticipado. Porque el vacío no tiene patrón, no tiene forma fija, no puede ser copiado, solo puede ser experimentado. ¿Recuerdas cuando eras niño y te movías sin miedo al error? Cuando bailabas, corrías, improvisabas sin pensar si alguien te miraba. Esa era tu mente natural, antes de ser domesticada por el juicio, la comparación y la búsqueda de perfección. Ahí, en esa libertad original, estaba el poder que Bruce volvió a despertar, el arte de no dividirse internamente. Pero el camino hacia ese estado no es cómodo. Requiere destruir los moldes mentales con los que te identificas. Requiere ver cómo tus propias certezas se derrumban, cómo tus ideas de ti mismo se disuelven, hasta que solo queda lo esencial, el vacío que eres. El vacío no es ausencia, es espacio, es el terreno donde puede crecer lo real. Y cuando aprendes a habitarlo sin miedo, algo cambia. Ya no reaccionas ante las palabras, los juicios ni las circunstancias. Empiezas a moverte desde una calma que desconcierta a los demás, una calma que no se puede fingir porque proviene de haber enfrentado todo dentro de ti y seguir en pie. Ese estado es el corazón de la filosofía de Bruce Lee. No se trata de aprender más, sino de desaprender lo innecesario. No se trata de acumular técnicas, sino de eliminar lo que te separa del instante presente. Por eso decía, la perfección no se alcanza cuando no queda nada que agregar, sino cuando no queda nada que quitar. La mente vacía no busca, simplemente es, y desde ese ser, todo lo que haces se vuelve impecable. Tus movimientos, tus palabras, tus decisiones dejan de ser impulsos y se convierten en manifestaciones de claridad. Ahí está la verdadera disciplina, no en la rigidez, sino en la pureza del enfoque, no en la fuerza, sino en la rendición consciente. El guerrero no busca imponerse, sino alinearse con la realidad tal como es. Y cuando lo logra, cada gesto suyo se vuelve una expresión de armonía. Bruce entendió que el vacío no era un destino, era su hogar. Desde ahí podía crear, adaptarse, responder. Podía ser fuego o agua, piedra o viento, porque el vacío contiene todas las formas posibles. Y ese es el punto final del entrenamiento interno, cuando ya no necesitas controlar nada, porque comprendes que todo fluye contigo. Si dejas de oponerte, en ese instante la mente deja de dividirse. La duda se disuelve, y tú simplemente eres. Hay un punto en el camino donde ya no se trata de fuerza, ni siquiera de mente. Se trata de energía, de cómo la diriges, cómo la conservas y cómo la proyectas. Bruce Lee entendió que el verdadero dominio no consiste en añadir poder, sino en no desperdiciarlo. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra es energía, y la mayoría la malgasta sin darse cuenta. Discuten por cosas sin sentido, se preocupan por escenarios que no existen, se enredan en pensamientos que los vacían. Mientras tanto, quienes aprenden a contener su energía comienzan a volverse peligrosos, no porque sean agresivos, sino porque son imperturbables. El control de la energía no tiene que ver con moverse más rápido o golpear más fuerte. Tiene que ver con no dejar que nada te saque de tu centro, porque cuando reaccionas, entregas tu poder. Y Bruce lo sabía, el que se enoja, pierde. No porque el enojo sea malo, sino porque te desconecta, te roba presencia, te arrastra fuera de la hora. Controlar tu energía es entender que todo empieza en tu respiración. Respira rápido, y tu mente se fragmenta. Respira lento, y el mundo entero se desacelera contigo. Esa era una de las claves ocultas de su entrenamiento. Usar la respiración no solo como técnica física, sino como puente entre cuerpo y mente. Porque cuando dominas la respiración, dominas el ritmo de tu energía. Mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo donde la atención es la nueva moneda, donde todos quieren algo de ti,
tu tiempo, tus emociones, tus pensamientos. Y cada vez que entregas tu atención a algo que no alimenta tu crecimiento, pierdes energía vital. Bruce decía, el éxito es un proceso de simplificación, y esa simplificación comienza cuando decides dónde no vas a poner tu energía. Controlar tu energía no es volverte frío, es volverte selectivo, es dejar de invertir emoción en lo que no te construye, es no entrar en guerras pequeñas, porque ya estás enfocado en una batalla mayor, la que ocurre dentro de ti. Cuando Bruce entrenaba, no solo fortalecía su cuerpo, fortalecía su campo energético. Cada golpe, cada silencio, cada respiración era una forma de afilar su vibración. Era consciente de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que transformaba la rabia en enfoque, el miedo en velocidad, el dolor en claridad. Esa es la alquimia del guerrero. No negar las emociones, sino dirigirlas. No resistir la oscuridad, sino convertirla en fuego. Porque la energía nunca es el problema. El problema es tu incapacidad para canalizarla. Cuando alguien te provoca, te pone a prueba. Si reaccionas, perdiste. Si observas, ganas poder. Porque el verdadero control no es dominio sobre los demás, sino sobre tu propio flujo energético. Y ese dominio no se ve, se siente. La gente lo percibe sin saber por qué. Esa calma, esa presencia, ese magnetismo silencioso. Bruce no necesitaba hablar fuerte. Su sola presencia llenaba el espacio. Era energía pura, concentrada, dirigida. Y ese es el punto que pocos alcanzan, cuando tu energía deja de dispersarse y comienza a obedecerte. Cada pensamiento negativo, cada emoción descontrolada, es como una fuga invisible. Pierdes poder en cosas pequeñas hasta quedarte sin impulso. Por eso Bruce entrenaba su mente tanto como su cuerpo, para sellar esas fugas. Porque cuando tu energía está alineada, tu mente se vuelve un arma. Y cuando tu mente es clara, todo lo que tocas se transforma. Controlar tu energía es vivir con intención. Es actuar desde la conciencia y no desde el hábito. Es moverte sabiendo que cada acción deja una huella en tu destino. Por eso Bruce decía, el conocimiento te da poder, pero el carácter te da respeto. Porque sin control interno, todo conocimiento se vuelve ruido. El verdadero guerrero no busca demostrar, busca conservar, busca proteger ese fuego interior que si se cuida, puede iluminarlo todo, pero si se desperdicia, se apaga. Así que antes de hablar, siente. Antes de actuar, respira. Y antes de reaccionar, observa. Porque ahí, en ese segundo de conciencia antes del impulso, comienza el arte supremo, el arte de controlar tu energía. La gente suele pensar que la disciplina es algo que se ve, una rutina estricta, un cuerpo tallado, un horario inquebrantable. Pero la verdadera disciplina es invisible. Vive en los espacios silenciosos donde nadie te observa. En los momentos en que podrías rendirte, pero eliges no hacerlo. En el instante en que tu mente te dice, basta, y tú decides dar un paso más. Bruce Lee entendía que la disciplina no era una jaula, sino una llave. Una puerta que se abre hacia la libertad interior. Porque el hombre indisciplinado vive esclavo de sus emociones, de sus impulsos, de su falta de dirección. Mientras que el disciplinado no busca controlar el mundo, solo controlarse a sí mismo. Y en ese dominio interno encuentra una paz que el ruido externo no puede romper. El secreto está en comprender que la disciplina no es castigo, es respeto. Respeto por tu propósito, respeto por tu tiempo, respeto por la energía que decides invertir cada día. Bruce no entrenaba porque debía hacerlo, entrenaba porque era una expresión de su esencia. Cada movimiento, cada golpe, cada respiración era una oración en movimiento, un acto de devoción a su propio crecimiento. Esa es la disciplina invisible, la que no necesita testigos, la que se practica cuando nadie te aplaude, la que te forma en la oscuridad para brillar sin buscar la luz. Porque la disciplina real no busca reconocimiento, busca verdad. Todos admiran la fuerza, pero pocos entienden el silencio que la sostiene. Detrás de cada hazaña hay días vacíos. Horas de repetición, de aburrimiento, de soledad. Momentos donde el progreso no se nota, donde la mente quiere distraerse, donde el ego quiere excusas. Y ahí, en ese punto exacto donde la mayoría se detiene, el que sigue se transforma. Bruce decía, no temo al hombre que ha practicado 10,000 golpes una vez, sino al que ha practicado un golpe 10,000 veces. Esa frase no habla de técnica, habla de enfoque,
de constancia, de disciplina, porque la mente humana busca lo nuevo, lo rápido, lo inmediato, pero la grandeza se construye en lo invisible, en repetir con intención, en mejorar sin testigos, en perseverar sin resultados inmediatos. La disciplina invisible es lo que te convierte en alguien inquebrantable, no porque no sientas cansancio o duda, sino porque has aprendido a no obedecerles. Es esa fuerza tranquila que te empuja a hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando ya no sientes las ganas. Y ahí, en esa diferencia entre lo que sientes y lo que haces, nace la verdadera autoconfianza. Porque la autoconfianza no se construye con palabras, se construye con coherencia. No puedes confiar en alguien que te miente constantemente. Entonces, ¿cómo podrías confiar en ti si prometes cosas que no cumples? Cada vez que rompes una promesa contigo mismo, debilitas tu confianza interna. Y cada vez que cumples, aunque nadie lo vea, tu mente aprende a creer en ti. Esa es la raíz oculta de la verdadera confianza. Por eso Bruce Lee hablaba tanto de autenticidad, no de perfección, sino de presencia. De estar donde estás, haciendo lo que dijiste que harías, sin excusas, sin postergar, sin buscar motivación externa, porque cuando entiendes que la disciplina es una forma de amor propio, deja de ser una carga y se convierte en una extensión natural de tu propósito. La disciplina invisible también se manifiesta en lo que eliges no hacer, en las distracciones que decides ignorar, en las conversaciones que eliges no tener, en los impulsos que eliges no seguir. No se trata de control obsesivo, sino de dirección consciente, de recordar que tu energía es finita y que cada vez que dices sí a algo sin valor, estás diciendo no a tu crecimiento. Bruce Lee entendió que la disciplina no era una cadena, sino una danza, una armonía entre lo que sientes y lo que eliges, entre lo que deseas y lo que sabes que debes hacer. Y cuando esa armonía se vuelve natural, la vida fluye. Dejas de luchar contigo mismo, dejas de necesitar motivación. Actúas porque actuar es parte de tu esencia. El mundo moderno glorifica la gratificación instantánea, pero las raíces del verdadero poder se hunden en el tiempo, en la paciencia, en la repetición silenciosa, en los días sin aplausos, donde solo queda tu respiración, tu voluntad y ese fuego interno que te niegas a dejar morir. La disciplina invisible es la base del respeto propio, y el respeto propio es la base de toda confianza, porque cuando te respetas, ya no necesitas aprobación. Cuando te respetas, ya no negocias tus límites. Cuando te respetas, no te conformas con menos de lo que sabes que puedes ser. Eso fue lo que hizo de Bruce Lee algo más que un artista marcial. Fue un hombre en completa armonía consigo mismo. Su disciplina era invisible, pero se sentía en cada palabra, en cada mirada, en cada movimiento. No necesitaba decir quién era, su energía lo decía todo. Y ese es el punto más alto al que puede aspirar un ser humano, vivir de tal manera que tu sola presencia inspire disciplina, respeto y equilibrio. No porque intentes demostrarlo, sino porque simplemente eres. Todo viaje termina donde comenzó, pero con una mirada diferente. La autoconfianza, esa fuerza que muchos buscan afuera, en realidad siempre estuvo dentro. Solo que el ruido del mundo, las comparaciones, las dudas, las voces ajenas, la había cubierto con capas de miedo. Y cuando callas todo eso, cuando vuelves al silencio, descubres que la confianza no se crea, se revela. Bruce Lee decía que el conocimiento no es suficiente, debemos aplicarlo. La voluntad no es suficiente, debemos actuar. Y al final, eso resume toda su filosofía. No basta con saber que puedes, debes demostrarlo ante ti mismo, no ante los demás. Porque la confianza no nace del pensamiento, sino del movimiento, de esa acción coherente que repetida cada día, moldea tu carácter como el agua da forma a la piedra. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia absoluta. Es ese instante en el que ya no necesitas hablar, ni probar nada, porque simplemente sabes quién eres. Y esa certeza no depende del éxito, ni del reconocimiento, ni de lo que otros vean en ti. Depende solo de tu conexión con lo que haces, con lo que sientes, con lo que eliges ser cada día. Durante años, Bruce entrenó su cuerpo hasta los límites, pero el verdadero entrenamiento fue interno. Aprender a observar sin juzgar, actuar sin forzar y confiar sin dudar.
porque la autoconfianza no es una emoción, es un estado de conciencia, un espacio interior en el que entiendes que la vida no te debe nada, y aún así eliges dar lo mejor de ti. Eso es lo que la mayoría no entiende. Creer en ti mismo no significa pensar que eres invencible. Significa saber que puedes volver a levantarte, incluso cuando caes. Significa aceptar que habrá días de miedo, de cansancio, de confusión, y aún así seguir. Porque la confianza real no elimina la duda, la atraviesa. No elimina el miedo, lo transforma en acción. Bruce Lee vivió con una convicción absoluta, que el hombre que se conoce a sí mismo ya no tiene enemigos. Y no porque el mundo deje de desafiarlo, sino porque ya no necesita luchar contra su propia mente. Cuando entiendes esto, todo cambia. Tu energía deja de fragmentarse, tu mente deja de resistirse, tu cuerpo deja de tensarse, y en ese alineamiento silencioso, la autoconfianza se vuelve una consecuencia natural, no una meta. Hay un tipo de poder que no se puede fingir, un poder que no necesita imponerse, ni elevar la voz. Es el poder de quien ha hecho las paces con su interior, de quien ya no necesita tener razón, ni ser admirado, ni ser comprendido, porque su validación viene del silencio, de ese espacio interior, donde sabes que estás exactamente donde debes estar. Y es curioso, cuando alcanzas ese punto, ya no sientes la necesidad de demostrar nada. Las victorias dejan de ser trofeos y se convierten en aprendizajes. Los fracasos dejan de doler y se transforman en ajustes. El éxito ya no se mide en logros externos, sino en la paz que habita dentro de ti. Y esa paz es la manifestación más pura de la autoconfianza. Por eso Bruce decía, sé como el agua. Porque el agua no duda de su forma, no teme a los obstáculos, no se resiste al cambio, simplemente fluye. Y cuando encuentra un muro, no pelea, lo rodea, lo atraviesa, lo transforma con el tiempo. Esa es la metáfora final de la autoconfianza. La mente que fluye no necesita controlarlo todo, porque ya confía en su propia naturaleza. Piensa en esto. Cuando eras niño, no necesitabas que te dijeran que podías. Corrías, explorabas, caías y te levantabas sin cuestionarlo. Esa era tu esencia pura, antes de que el miedo te enseñara a dudar. Creer en ti mismo es regresar a ese punto, no con inocencia, sino con conciencia. Es volver al origen, pero con los ojos despiertos. El regreso al silencio no es el final del camino, es el comienzo de una nueva manera de vivir, una vida donde la acción nace de la calma, donde la mente obedece al corazón, donde cada paso se da con intención, no con ansiedad, donde ya no corres detrás del éxito, porque te das cuenta de que tú eres la fuente del éxito, y en ese momento la autoconfianza deja de ser una meta por alcanzar y se convierte en una forma de estar en el mundo. Tu sola presencia transmite certeza, tu mirada habla sin palabras, tu energía inspira sin esfuerzo, porque ya no intentas convencer, simplemente existes en coherencia. Bruce Lee trascendió no porque fuera más fuerte, sino porque fue más consciente, porque comprendió que la mente y el cuerpo son uno, y que la confianza no se impone, se cultiva. Y esa es la verdadera ciencia detrás de creer en ti mismo, la repetición silenciosa de actos coherentes que con el tiempo reescriben lo que crees posible. Así que vuelve a ti, apaga el ruido, siente tu respiración, recuerda que dentro de ti hay una calma que no puede romperse, y que en ese silencio, sin gritarlo, sin buscarlo, sin forzarlo, ya eres todo lo que siempre buscaste ser. Porque creer en ti mismo no es una meta futura, es una decisión presente, es mirarte al espejo y reconocer que aunque aún no estés donde quieres, ya no eres quien solía dudar. Y eso ya es una victoria. Así que no corras, no busques más, solo respira y escucha ese silencio dentro de ti. Ahí está la respuesta que has estado buscando. Ahí está tu fuerza, ahí está tu verdad, ahí está tu autoconfianza.